y les vamos a exponer sobre este tema. Y la materia es de lesiones deportivas por parte del maestro Luis Marcelo Bertiz Martínez. Los integrantes es Pedro Beltrán, Jesús Guadalupe Cuevas Pérez y su servidor, Eduardo Luis Tapia. Bueno, como primera lesión encontramos lo que es el codo del tenista o la epicondilitis. Nos dice que la epicondilitis, comúnmente conocida como codo de tenista, es una tendinitis insercional de los músculos del antebrazo, que principalmente son en el músculo del tendón, en el tendón del músculo extensor radial. Se refiere a la inflamación de una de las dos protuberancias óseas que existen en la parte inferior del húmero y que son en el lado medial de la epitoclea y el lateral del epicondilo. Sobre estas dos estructuras se inserta la musculatura del antebrazo. Pues también las afectaciones musculares dentro del codo del tenista son los músculos del compartimiento anterior o los flexores pronadores, los músculos del compartimiento posterior o extensores supinadores, los ligamentos anular del radio, ligamento colateral radial, ligamento colateral cubital y ligamento cuadrado. Las causas de la epicondilitis es a consecuencia de una sobrecarga mecánica en la zona de la unión de los músculos extensores del antebrazo con el epicóndilo, causado por el sobreuso de estos en actividades que requieren muchos movimientos o movimientos repetitivos. El tratamiento para esta lesión es el reposo durante los primeros días de la fase aguda, modificación de las actividades que contribuyen a su recuperación y evitar las actividades laborales, domésticas o deportivas para que permitan el proceso de recuperación. También una de las formas de rehabilitarlo es mediante ejercicios de fisioterapia y estiramientos musculares. ¿Podría ser? La segunda sería tendinitis del manguito rotador. Nos dice que la tendinitis del manguito rotador corresponde a la inflamación de una serie de tendones que rodean la cápsula articular de la articulación glenohumeral y que finalmente se insertan en el tubérculo mayor y menor del húmero. Nos dice que sus afectaciones musculares del manguito rotador son los músculos que conforman este grupo, son los rotadores laterales, el infraespinoso, el teres menor, el rotador medial y el supraescapular. Las causas, el principal indicador es un dolor asociado fundamentalmente con el movimiento del brazo, la sensación del dolor del hombro y suele ir aumentando conforme a los movimientos de elevación del brazo. El tratamiento para esta sería el tratamiento inicial que se completa con antiinflamatorios, ya sean medicamentos o hielo, rehabilitación física también y reposo, como en casi la mayoría de todas las lesiones. Bueno, esta es las lesiones del manguito rotador y bueno, que sería la bursitis. La bursa es un pequeño saco lleno de líquido que cubre el espacio entre el manguito de los rotadores y los huesos del hombro. La bursitis ocurre cuando el músculo y el hueso frotan demasiado la bursa, inflamándose con exceso de líquido, lo que causa dolor. Desgarros del manguito rotador. Los desgarros en un tendón del manguito de los rotadores pueden ocurrir con el tiempo o de repente debido a una lesión, como caerse sobre un brazo extendido o levantar algo pesado. Un desgarro puede romper parte de un tendón o romperlo completamente, que sería un desgarro completo en esta ocasión. Y bueno, todos este tipo de lesiones se dan a partir de los movimientos que se dan en el pádel, que es mucho de utilizar el brazo y tener que darle a la pelota, pues prácticamente se está utilizando mucha fuerza en la parte del brazo para poder aventar
la pelota y que llegue con buena dirección y buena fuerza. Y bueno, las causas, las lesiones del manguito rotador no siempre causan dolor, pero cuando lo hacen, el dolor suele estar en la parte superior del brazo o del hombro. Es posible que sientan más dolor al acostarse, especialmente sobre el hombro lesionado, ya que hace más presión. Y levantar su brazo o bajarlo al frente o al costado también por los movimientos que existen en la flexión. Estirarlo detrás de su espalda. O otros síntomas del manguito rotador desgarrado pueden incluir pérdida de fuerza en el brazo, sonidos de chasquidos o crujidos al mover el brazo. El tratamiento es por lo general ponerse hielo o una compresa fría en el área dolorida, analgésicos para disminuir el dolor y la inflamación, como ibuprofeno o aspirina. Hay que tener en cuenta que los analgésicos solamente es para disminuir el dolor, no te lo va a curar, solamente es para sentir un poco menos de dolor al momento de realizar movimientos. Y los ejercicios de terapia física para fortalecer el hombro y mejorar el movimiento. Este es el adecuado y es el más recomendado, aparte de que es el más rápido, ya que ponerse hielo o una compresa fría te va a aliviar el dolor durante los primeros días, pero después ya no va a ser tan efectivo como si fueras a hacer ejercicios de fisioterapia. Y bueno, tenemos la tendinitis de muñeca. La tendinitis de muñeca es la inflamación de los tendones del músculo cubital anterior. Es un proceso inflamatorio del tendón que puede ser agudo o bien crónico. La inflamación se extiende a la parte anterior de la muñeca. En la mayoría de los casos, la tendinitis se produce a consecuencia de la realización de un movimiento repetitivo. La diferencia entre agudo y crónico solamente es el tiempo. Agudo es de menor tiempo y cuando sigue este mismo dolor, pues ya se vuelve crónico. Ya cuando es repetitivo este dolor y no ha cesado durante la primera semana, se vuelve ya crónico. Y bueno, tenemos que las afectaciones musculares y ligamentos afectan a los dos tendones que cruzan la más lateral de las seis correderas extensoras que encontramos en la muñeca, es decir, el tendón encargado de separar el dedo gorro, abductor largo y uno de los dos extensores de ese mismo dedo, el extensor corto, sería esta parte. Las causas son los movimientos repetitivos. La causa más frecuente de tendinitis de muñeca es la realización de movimientos repetitivos que ponen estrés continuo en los tendones de la muñeca. El estrés no quiere decir que porque el atleta esté estresado, sino que el estrés viene es como decir que es la consecuencia de tener que realizar alguna acción continuamente. Entonces esta parte o esta área se ve estresada, por así decirlo, es decir, que cae en un sobreesfuerzo. Esto puede incluir actividades como teclear, escribir, usar herramientas manuales, practicar deportes que requieren el uso intenso de la muñeca, como tenis, golf, béisbol, entre otros, que en este caso sería el pádel, en el momento de realizar los movimientos de la mano. Por lo general, a veces al hacer el movimiento y cuando bota la mano es cuando se vuelve la tendinitis. Y bueno, también es por la sobrecarga de actividad. Y bueno, el tratamiento es fundamental evitar las actividades que causan o empeoran el dolor, dando tiempo al tendón para que sane. La aplicación de frío, es decir, usar una compresa fría sobre la zona afectada de entre 15 a 20 minutos varias veces al día. La compresión, es decir, vendajes también para que ayuden a sostener el tendón. También hay que aclarar que no debe de estar muy presionada para evitar que haya una limitante del flujo sanguíneo. Y la elevación, mantener la muñeca elevada por encima del nivel del corazón puede disminuir la hinchazón. Y pues medicamentos antiinflamatorios. Y bueno, también viene el esguince del tobillo. El esguince del tobillo es una lesión que se produce cuando te doblas, tuerces o giras el tobillo de una forma extraña. Esto puede estirar o desgarrar las bandas resistentes del tejido, que ayudan a mantener los huesos del tobillo unidos. Los ligamentos ayudan a estabilizar las articulaciones, evitando el movimiento excesivo. Y bueno, el esguince del tobillo se produce cuando se esfuerzan los ligamentos más allá de su amplitud normal de movimiento. La mayoría de los esguinces de tobillo suponen lesiones o ligamentos
del lado externo del tobillo, que sería de esta parte, porque al momento de tú querer realizar algún movimiento para alcanzar la pelota o alcanzar cierta área, a veces suelen pisar mal y se dobla el tobillo de la parte externa, y entonces eso es lo que la causa, que es la principal causa. Entonces hay que tener cuidado y hay que utilizar el calzado adecuado. Y bueno, los síntomas pues obviamente va a ser dolor, se puede presentar también una hinchazón, un hematoma, también puede variar el color del hematoma, también una amplitud limitada del movimiento, inestabilidad en el tobillo. Puedes presentar esta inestabilidad al caminar en el momento en el que quieras pisar o estés en terreno un poco irregular, se te puede ir el tobillo por la misma inestabilidad. Existen diferentes grados, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. El grado 1 solamente consiste en un desgarro microscópico muy pequeño, en el que por lo general es un dolor leve. El grado 2 ya es un desgarro mayor, es decir, un desgarro parcial de este ligamento, y ya viene acompañado de un dolor moderado. Y el grado 3 ya es cuando el ligamento o se rompe o solamente quedó un pequeño filamento de ese ligamento unido. Y bueno, los tejidos afectados en este esguince sería el ligamento peroneo, el estralino anterior, es el que más veces se lesiona. Su tensión aumenta con los movimientos de flexión plantar, supinación e inversión. El peroneo calcáneo de los tres ligamentos es el más elástico, y la rotura de o la rotura de fibras también se conoce como desgarro muscular. Buscan la rotura de más o menos fibras de las que configuran el músculo. El nivel de gravedad va a depender del músculo que se ve afectado y el número de fibras que se rompan. Los niveles van desde leve, moderados y graves. Visto un poco más en detalle, la rotura fibrilar se basa en la producción de una elongación excesiva del músculo, ya que se ha producido una contracción muy brusca o un esfuerzo que supera la capacidad del músculo. Las causas son los sobreesfuerzos y son las únicas razones por las cuales se puede llegar a producir una rotura fibrilar. Los síntomas: una rotura fibrilar lo primero que ocasiona es un dolor agudo, así como la imposibilidad de mover el músculo debido al dolor, o como consecuencia tener dolor de rodilla al flexionar y estirar. Los tratamientos solo es tomar reposo y aplicar frío. Otra patología es la tendinitis de Aquiles. La tendinitis de Aquiles es la tendinitis aquilea. Es una lesión por sobrecarga del tendón de Aquiles, la banda de tejido que conecta los músculos de las pantorrillas en la parte trasera de la parte inferior de la pierna con el hueso del talón. Los síntomas: el dolor asociado con la tendinitis habitualmente comienza con un dolor leve en la parte posterior de la pierna o arriba del tobillo, después de correr o practicar un deporte. Los varones padecen tendinitis de Aquiles con más frecuencia. La edad de tendinitis de Aquiles es más frecuente a medida que envejece. Algunos de los tratamientos son medicamentos analgésicos de fiebre como ibuprofeno, naproxeno, y para reducir la inflamación y aliviar el dolor. La fisioterapia: un fisioterapeuta podría sugerirse algunas de las siguientes indicaciones. Ejercicios: los terapeutas a menudo recetan ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para promover la recuperación y fortalecer el tendón de Aquiles y sus estructuras de soporte. Y ya en casos muy graves está la cirugía, que es espondilitis.
epicondilitis. Se habla de una lesión más común dentro de los deportistas. Consiste en inflamación del tendón extensor común ubicado a nivel de la cara externa del codo que genera molestia en dicha zona. Este tipo de patología suele venir asociada a muchos factores. Uno de los principales viene siendo la realización de movimientos repetitivos al momento de cumplir con algún tipo de actividad física, laboral o recreativa, llegando a afectar de manera negativa la salud de las personas de quienes lo padecen. Los síntomas. Dentro de los principales síntomas y signos que pueden mencionar que tiene dolor a nivel de cara externa del codo, sobre todo en el movimiento de la extensión de la muñeca. Inflamación generalizada en dicha zona que puede acompañarse incluso de una ligera edematización o limitación o restricción del rango de movimiento en sentido de la extensión de muñeca y mano. Alteración de la sensibilidad de la cara externa del codo e incluso en la cara dorsal del antebrazo, pudiendo tener hiperestesia alodínea, entre otros. El tratamiento consiste en la aplicación de analgésicos e inflamatorios, uso de ortesis o inmovilizadores parciales y como último recurso inyecciones de botox o plasma rico en plaquetas. El tratamiento fisioterapéutico va dirigido a mejorar la sintomatología a través de la aplicación de terapias invasivas, terapia manual, agentes físicos, ejercicio terapéutico, entre otros. Esto sería todo por nuestra parte y gracias.